hoy hemos traído esta palabra para celebrar que al llegar a este 7º aniversario, la buena mano de Dios ha estado con nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Vea lo que dice de nuevo. La semana pasada que empezamos el mes de febrero, estoy trabajando en Héroes de la Fe, acá en el capítulo 11, introduciéndonos entonces en este mes a que podamos darle gracias a Dios por este 7º aniversario. Y la semana pasada veíamos a Abraham y decíamos que Abraham, en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 8, perdón, le dijo el Señor que por la fe Abraham, dejando su tierra, se fue a la tierra desconocida, pero que le obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces dice que cuando el Señor en Génesis 12 le dice que salga de su tierra y de su parentela y que se vaya a la tierra que le ha de mostrar, Dios le da una promesa que tiene 6 partes. Te bendeciré, serán benditas en ti las naciones de la tierra, en ti serán benditas las familias, entre otras cosas. Pero vemos que hoy esas promesas son para nosotros. Esas promesas es para usted, esas promesas es para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que las promesas en Abraham eran para sus hijos, y que en Cristo, Mateo, la genealogía de Mateo dice que Cristo es el hijo de David, el hijo de Abraham. Entonces ahora en Cristo nosotros tenemos las promesas. Y también en Gálatas nos dice el apóstol Pablo que por medio de Cristo y ahora en Cristo, toda la simiente de Cristo es bendecida. Ahora, vea lo que dice acerca de Isaac. Hoy vamos a hablar de Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, el hijo que Abraham tuvo antes hijos, pero la promesa estaba en Isaac. Y en él también estaba la promesa. Y el Señor a él le habla y ahora dice por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ahora Isaac está bendiciendo a sus hijos. Jacob, en los primeros patriarcas, el Señor nos da a nosotros el que podamos vernos en que la bendición de Dios es desde siempre y para siempre. Entonces quiero decirles que vamos a ver algo de Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa dada a Abraham y que daría a luz su madre Sara. Dios repartió promesas a Isaac, hijo de Abraham, y vemos en la historia cómo su padre consiguió novia para su hijo Isaac, que es una historia, ¿sabe?, realmente emocionante. A mí me gustaría que usted se la lea, la cual nos da muchas lecciones sobre la oración y que Dios guió a Eliezer, un siervo de Abraham, y que lo llevó a Rebeca para que fuera esposa de Isaac. Eliezer tuvo éxito porque primero oró por la dirección de Dios. Entonces vemos como su padre aún trata en el sentido de buscarle esa esposa a su hijo. Y dice que cuando Isaac vio a Rebeca, se enamoró de ella porque era hermosa, de gran aspecto. Ahora, en Génesis capítulo 26 está la historia en las tierras de Gerar, de Isaac. Y vamos a ver que en estos 7 años lo que yo quiero hablarle a usted es de seguir caminando en el propósito. Diga conmigo, seguir caminando en el propósito. Dios tiene, y siempre lo decimos, un plan, y dentro de ese plan estamos nosotros, y hay un propósito en cada uno de nosotros, pero los propósitos a veces es difícil poder entenderlos. Los propósitos a veces es difícil poder discernirlos. Los propósitos a veces no los entendemos y entonces decimos, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Pero por qué será esto? Y no, es difícil poder entender el propósito. Pero ahora les voy a dar una enseñanza muy bonita del propósito y lo vamos a ir viendo en el transcurrir de esta enseñanza. Así es que, bueno, su padre Abraham tuvo otros hijos, pero cuando ellos se fueron, la herencia de Abraham pertenecía a Isaac.
Oiga, la herencia era para Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Y en Génesis, vamos a trabajar en el capítulo 26. Pero yo quiero que vaya un momentito al 25. Génesis 25:11. Dice la palabra. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac y su hijo habitó Isaac junto al pozo del Dios viviente que me ve. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Nos está dando la Biblia una referencia donde entonces estaba establecido en ese momento Isaac. Su padre muere, pero recuerde que las promesas de Abraham era para su familia, para sus hijos, para sus descendientes, para usted y yo que somos descendientes hoy de Abraham, porque dice en ti serán benditas. ¿Qué dice? Diga conmigo, benditas, benditas todas las familias de la tierra. Ahora bien, vamos a ir a Génesis capítulo número 26. Génesis capítulo número 26. Y ahí nos habla de que él se instala en las tierras de Gerar y dice entonces, este es nuestro versículo clave. Yo quisiera que usted lea todos este capítulo, son aproximadamente unos 33, 34 versículos. Usted lo puede leer en su casa, pero yo le voy a dar versículos claves para esta enseñanza y es el número 12. Vamos al número 12. Al llegar a este séptimo año, creemos lo que dice la palabra en el profeta Isaías también. Extiende las cortinas de tu tienda, extiende tus estacas y alárgate, alárgate. Pero en medio de esos procesos debemos de nosotros cada día, en medio de todo lo que, porque hay un antes y un después. Pero el hoy lo tenemos que vivir ahora y creer que el después siempre, cada día será mejor y debemos de seguir caminando. Mire lo que dice la palabra. Y sembró Isaac en aquella tierra. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. Porque el que siembra cosecha. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1. Hubo una cosecha bendecida al 100 por 1. Y le bendijo Jehová. ¿Y le bendijo quién? Jehová. ¿Y qué fue? ¿Qué vino al sembrar él en la tierra? El varón, versículo 13, se enriqueció. ¿Quién? Isaac. Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Versículo 14, tuvo hatos de ovejas, tuvo hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros. ¿Sabe? Y le dijo: porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Eso pasa muchas veces cuando la gente empieza a creerle a Dios, y cuando la gente le cree a Dios, Dios le empieza a bendecir. Y muchos hemos pasado por esos tramos, y puede ser que usted pueda pasar por esos tramos o que usted haya vivido circunstancias difíciles. Vamos a ver que en el versículo 25 que leímos al principio, versículo 11, la palabra del Señor nos dijo que Él habitaba junto al pozo que del viviente que me ve. Ese fue un pozo donde estuvo la mamá de su hermano, el hijo que no fue de la promesa, ¿verdad? Ismael, Agar. Pero no es esa nuestra enseñanza, sino que él dice que habitaba junto al pozo del viviente que me ve, y que cuando su padre Abraham murió, él recibió la bendición.
pero había habido una hambruna en los tiempos de Abraham. Y en el tiempo de Isaac, esa hambruna volvió a tocar la tierra. Entonces Isaac, en medio de una crisis, en medio de una situación que vivió la tierra en ese momento, él se traslada a las tierras de Gerar. Dice versículo número 1, nada más para hacer referencia a esto, del 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech. Oiga, eran paganos. Se fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová. Oiga el Dios. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti, a tu descendencia, daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia, y empieza a darle las promesas que le había dado a su padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré descendencia, todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mira, aquí hay una palabra para la familia. Qué lindo, aquí se saca una palabra para la familia. Por cuanto tu padre Abraham escuchó mi voz y me obedeció. Pero Dios le había dicho a Abraham: en ti y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando él se activa y responde al llamado y deja su tierra y su parentela, la bendición traspasa su generación. Y hoy Dios entonces nos muestra cómo le habla a Isaac, ese hijo de la promesa. Y vea lo que sucedió. Isaac entonces se posesiona en Gerar. Pero en Gerar, entonces empieza a sembrar en aquella tierra y Dios lo bendice al 100%. Pero los filisteos les da envidia, empiezan a ver lo que se está haciendo poderoso y entonces vienen y arremeten contra él. Mas en cambio vamos a ver lo que hizo Isaac en esta hermosa enseñanza de hoy. Y dice la palabra entonces que Isaac, ¿qué hizo Isaac? Isaac se estableció, pero Isaac sembró. Quiere decir que él fue un hombre proactivo. ¿Por qué? Porque se estableció en la tierra, pero trabajó. Sembró, eso es trabajo. Él sembró en la tierra y fue bendecido al 100% por la buena mano de Dios. Por lo que Dios le había dicho, porque el Señor le dijo: establécete a la tierra que te he de mostrar. Había una hambruna, pero eso no lo detuvo. Había un escenario diferente, pero no lo detuvo. Tomó y se instaló en las tierras de Gerar, mas sin embargo llegó la situación. Había un escenario y entró otras actores a ese escenario que lo vamos a ver. Pero antes de esto, recuerde que cuando nosotros nos debemos de mantener en el propósito de Dios y seguir caminando, debemos de ser activos, debemos trabajar. Iglesia, Jesucristo es el centro. Al tener 7 años, debemos de seguir sembrando, debemos de seguir caminando, debemos de seguir adelante a lo que el Señor a usted y a mí nos ha llevado. Porque esta iglesia nació en el corazón de Dios, pero esta iglesia no es de una persona. Esta iglesia es de todos los que sueñan en la obra de Dios para que podamos llevar a cabo el sueño de Dios, no el sueño nuestro. Sembrar en el reino de Dios para cosechar lo espiritual, lo verdadero, lo que es de buen nombre, lo que el Señor quiere. Por lo cual usted y yo estamos hoy aquí. Usted hoy está en esta iglesia, no porque usted decidió un día: sí, vamos a ir a esa iglesia. Pero quiere que le diga algo: eso primero lo puso Dios en su corazón.
Eso primero vino a su corazón. El Señor lo puso en su corazón y luego usted lo ejecutó por lo que Dios ministró. Puede ser que en el caso de las familias Dios usó a alguien. Dios usó a Liz y dijo, y el Señor le ministró y dijo, ese es el lugar donde vamos a estar. Y luego su familia acogió eso que Dios puso en su corazón y hubo ahora un respaldo donde ya esa familia ya tiene un año de estar con nosotros. Puede ser que usted esté desde el principio, puede ser que usted se ha agregado en este tiempo, pero hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y es que Santiago 2, capítulo 17, dice que la fe, así también la fe, no tiene obras. Si no tiene obras, es muerta en sí. Rescatamos entonces que el primer aspecto, o que podemos ver más bien acá, el aspecto que podemos ver es que Dios quiere bendecir a su pueblo. Y esto está en el plan de Él. Pero tenemos que activarnos, porque la fe tiene que ser mayor que las obras, obviamente. Porque dice la palabra, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Pero también, mira mis obras, pero ten fe. La fe es mayor que las obras, pero deben de ir juntas. Deben de ir juntas. Y nosotros debemos de seguir trabajando. Ahora, no sé cuál sea el escenario de su vida, pero cualquiera que sea el escenario de su vida, usted tiene que seguir trabajando. No puede detenerse. Usted tiene que seguir en el propósito de Dios, por más difícil que a veces se presente las situaciones en nuestro diario vivir. Las circunstancias que usted y yo vivimos son la antesala de nuestra bendición y no debemos detenernos. Debemos solo caminar. Las circunstancias son la antesala, es el preámbulo para la bendición que ya está preparada para nosotros. Y usted solamente tiene que seguir caminando, seguir en el propósito, seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Los factores que incidieron en Isaac no influyeron en él por el hecho que él le creyó a Dios. Esa es la clave. El hecho fue que él le creyó a Dios. Él había visto al Dios de su padre. Él estaba viendo al Dios de su padre ahora actuar con él, trabajar con él. Y entonces, ¿qué factores incidieron en ese escenario? Pleitos, porque ahora lo vamos a ver. Envidia. Se está haciendo más poderoso que nosotros, le dijeron ellos. Muchas veces las calumnias, muchas veces lo que toca tu vida, los escenarios en los cuales estás, no sé cuál puede ser, un fracaso en el pasado, decisiones que tomaste y te trajeron consecuencias difíciles, pero ya quedaron atrás. Pero muchas veces a nuestro entorno, a nuestra plataforma, vienen gigantes y vienen a ese escenario actores que nos quieren desenfocar para sacarnos del propósito de Dios. ¿Cuánta gente movida por los celos, por la envidia, muchas veces movidas por circunstancias en las familias, hacen cosas, pronuncian cosas, levantan calumnias acerca de otras personas y usted se desenfoca del propósito de Dios porque lo pueden haber tocado a usted, porque le pueden haber dicho de algo de alguien que usted no sabe si es cierto o no, pero que eso no lo saque a usted del propósito de Dios. Quizás fracasaste en un matrimonio, quizás en una relación, en lo que pueda haber sido. Pero hoy yo quiero decirle que nada lo detenga a usted de seguir en el propósito de Dios. Que nada detenga a esta iglesia de seguir en el propósito de Dios. Que nada detenga a los jóvenes de esta iglesia de seguir en el propósito de Dios. Isaac entonces
dice la palabra en el versículo 17, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. ¿Por qué? Porque le dijeron, te estás haciendo más poderoso que nosotros. No te queremos aquí. Los pozos que empezó a abrir. Entonces ellos empezaron a mirar, vieron la bendición de Dios, porque Génesis capítulo 26 versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra como está sembrando en tu vida, y cosechó aquel año al 100%, y le bendijo Jehová. La bendición del Señor está sobre tu vida. La bendición de Dios está en tu casa, en los tuyos. Y la bendición del Señor es al 100%. Pero cuando en el escenario de Isaac entran estos factores, dice que Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Entonces se fue a un valle en la misma tierra, pero al valle de Gerar. Y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres. Y él empezó a tomar los pozos y le dio los nombres que el padre le había dado. Lo que llegó con ímpetu también, lo que empezó su padre, pero lo que le echaron tierra, al pozo que le echaron tierra, al pozo que cegaron, él empezó a abrirlos. Y les empezó a poner el nombre. Empezó a decir, esto se establece de la manera que Dios lo empezó. Usted y yo, al cumplir 7 años como iglesia, podemos ir más allá y establecer lo que quizás en nuestras generaciones alguien cerró, alguien cegó, alguien quitó, pero usted y yo tenemos hoy, por la buena mano de Dios, la capacidad y el respaldo de Dios para irrumpir y poder proclamar lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque Isaac lo bendijo Jehová y le dijo, yo estaré contigo y yo te estableceré. Y así el Señor nos habla hoy al cumplir 7 años. Iglesia, yo estoy contigo, yo te establecí y iré a donde quiera que vayas. ¿Alguien lo puede creer esto? ¿Alguien puede creer esta palabra? Y la palabra del Señor dice, pero cuando los siervos, dice, y lo llamó por sus nombres, el nombre cuando empezó a abrir los pozos que el padre le dio, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac. Ahora los de Gerar también se levantan contra ellos y les dicen, el agua es nuestra, el agua es nuestra. Por eso el pozo le puso por nombre Esek, porque habían peleado por él. Pero la palabra nos continúa relatando que él no se detuvo. Él continuó abriendo pozos y le ponía un nombre. Y en un momento abrió un pozo y ya no pelearon por ese pozo. Entonces él le puso el pozo Beerse. Por eso hoy se conoce como el pozo, como el lugar de Beerseba. En Beerseba, una de las ciudades que nos muestra la Sagrada Escritura. En el propósito de Dios usted tiene que seguir caminando. En el propósito de Dios usted tiene que seguir avanzando. No deje que nada aplaque el propósito de Dios en tu vida. Isaac siguió caminando, Isaac siguió avanzando y encontró agua viva en un pozo. Y aún la gente le dijo, esa agua nos pertenece a nosotros. Pero hoy las aguas de Dios, que son la palabra, las aguas vivas, es lo que nosotros vamos a encontrar. Es lo que nosotros entonces Dios nos va a entregar.
cuando le busquemos a Él, cuando sembremos en su reino. Por eso es que muchas veces desde aquí le decimos, hermanos, congréguense, hágalo, la Biblia lo demanda. Hermanos, sigan adelante, busquen la palabra, busquen la oración, tengan un estilo de vida contundente, porque estos son o lo que hicimos hoy de compartir la cena del Señor como iglesia, como comunidad eclesiástica. Estos sacramentos y todo esto es lo que nos vivifica a nosotros y hace que nuestra fe sea vigorosa, firme, y que podamos entender entonces poco a poco el propósito de Dios en nuestras vidas, porque lo vamos descubriendo en el diario vivir. Pero si yo hago lo que Dios me pide, el camino me será más fácil, el camino se me alumbrará más para hacer las cosas a la manera del Señor. Cuando usted solo camina con la promesa de Dios, va a desarrollar una vida práctica. Y usted me va a decir por qué. Yo le voy a decir por qué ahorita mismo. Génesis capítulo 26, versículo 23. Allí subió a Berseba. No se quedó. Peleaban con él, pero Isaac seguía en el propósito. Isaac seguía en el camino. Encontraba trabas, pero seguía en el camino. Eso es lo que nos falta a nosotros, seguir en el propósito, seguir en el camino. De allí subió a Berseba, y dice el 24, y aquella noche se le apareció Jehová y le dijo, oiga, es que cuando tenemos intimidad con Dios, cuando le damos el primer lugar a Dios, muchas veces el Señor, háblame, Señor, háblame. ¿Sabe cuáles son los mejores momentos de mi vida personalmente? Cuando muchas veces me pongo a orar, me pongo a leer la palabra y algo que leí ahí, y el Señor está hablando a mi corazón. ¿Quieres que Dios te hable? Abrázate a este libro. ¿Quieres que Dios te guíe? Abrázate a este libro. ¿Quieres que Dios te posesione, te direccione, te ubique, te alinee? Abrázate a este libro. ¿Quieres afinar tu oído? Pon tu lectura en este libro y tu corazón con empeño, con ahínco, y verás a Dios trabajar en tu vida. Han habido noches muy oscuras en el transitar de nuestra vida, y le voy a hablar de nuestra vida en el caso como ministerio. Antes de llegar a tener esta iglesia, hubo tragos muy amargos, noches oscuras, pero este libro me daba la luz. Este libro le da a usted la luz. A veces queremos que Dios venga y que Dios no me habla porque usted no está en la palabra, porque usted no va a la escritura. Dios te habla en la iglesia, Dios te habla en la comunidad de creyentes. Hoy tenemos que ser más los que impactemos en otros y que aquí podamos seguir creciendo en el momento y en el tiempo del Señor. ¿Sabe? Y se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, le vuelve a decir, porque yo estoy contigo. Te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y entonces, ¿sabe qué hizo él? Luego de haber escuchado de nuevo la voz de Dios, entonces edificó allí un altar. Era la manera de trabajar de ellos. Edificó un altar, invocó el nombre de Jehová, plantó allí su tienda y abrieron un pozo los siervos de Isaac. Siguieron trabajando. Ahora en Berseba
planta su tienda, pero escucha la voz de Dios y edifica un altar. Hoy usted y yo, ¿sabe cuál es nuestro altar? En nuestro corazón, porque con nosotros habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ven y desciende, no tiene que descender, ya vive en tu vida, ya está en tu vida, ya está en tu vida. Él está con nosotros, Él vive dentro de usted, es una fuerza, es lo que está en tu vida, es lo que Dios te dio por la promesa. Hoy tenemos que ser un altar para Él, edificar un altar y seguir caminando en el propósito, no desviándonos ni a derecha ni a izquierda, al pecado, a lo que será efímero y pasajero y no traerá para ti ninguna cosa de bien. La iglesia tiene que seguir caminando, tiene que seguir avanzando. Los enemigos verán que Dios está con nosotros. Los enemigos verán que Dios está contigo, Sarita. Los enemigos verán que Dios está contigo, José y Verónica. Los enemigos, lo que se levante, verán que Dios está con cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Génesis capítulo 26, versículo 28. Vea que yo voy leyendo ciertos versículos, usted lee ahí. Él siguió abriendo pozos y le dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová, Abimelech, el rey de los filisteos, se fue a buscar a Isaac y le dijo, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, haremos contigo un pacto. La acción de ser práctico y perdonar nos hace tener salud integral. Mire, yo muchas veces le digo a los hermanos en las consejerías o cuando la gente me dice, pastora, pero que Dios saque a la luz, entonces que ojos que no ven, corazón que no siente. No andes escarbando el lodo, porque cuando el lodo se escarba huele más, huele más. Hay cosas que hay que dejarlas. Si hay cosas que nos van a dañar, hay que dejarlas. Si hay cosas que sabemos que no nos están haciendo bien, hay que seguir caminando en el propósito. Y que a otras se queden siempre en su minería, en sus situaciones, en sus condiciones. Pero usted debe de seguir caminando en el propósito y no detenerse. Isaac siguió abriendo pozos. Isaac le siguió creyendo a Dios. Y Dios se le apareció. Y Dios le habló. Y Dios lo respaldó. Por eso a usted hoy le digo, siga caminando independientemente del escenario de tu vida, de lo que te haya juzgado la gente, de lo que puedas estar viviendo. Ponte a cuentas con Dios una vez más y sigue caminando, porque sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100 por 1. Hoy en el nombre de Jesús creo que nosotros seguimos cosechando porque sembramos para el reino en el Señor, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100 por 1. ¿Alguien puede escuchar esto? ¿Alguien puede entrar en esto? El Señor te bendecirá al 100 por 1, pero debes de seguir caminando, debes de seguir cavando, buscando, y aún si han echado tierra sobre tus sueños, sobre tus anhelos, sacúdete el polvo, porque Dios nos dice como Isaac, como estuve con tu padre Abraham, estaré contigo. Hoy el Señor nos dice eso. Hoy usted tiene que seguir emprendiendo. En tu salón de uñas, sigue emprendiendo, aunque alguien te diga, aunque alguien diga por qué a ellos. Sigue emprendiendo, sigue luchando, sigue avanzando. José Ricardo, con tu hermosa familia, con lo que verás en tus 3 hijos, porque en tus hijos tú y Liz verán bendición. Sigan avanzando, sigan cavando. ¿Sabe? A los pozos de Abraham les habían echado tierra
Mas en cambio, Isaac en algún momento encontró agua viva. Puede ser que se ha marcado tu generación, pero si usted irrumpe con el llamado de Dios, encontrarán que la sed que tienen sea saciada por el agua de Dios que está en nosotros, que está en nuestra iglesia, porque esta iglesia va para tiempos mejores, porque Dios abre camino. Y el Señor nos dice, extiende las cortinas, ensánchate, no te pones en poco, no te hagas estrecha, iglesia, ensánchate, camina, alarga tus estacas, alarga tus cuerdas y extiéndete a lo que el Señor tiene para tu vida. Y es con usted que Dios lo va a hacer. Es con usted y con nosotros que Dios lo va a hacer. Mire lo que hizo Él. Mire la actitud de un hombre práctico. Esta debe de ser la actitud de una mujer práctica. Es perdonar y seguir caminando. Entonces, versículo 30, les ofreció un banquete y comieron y bebieron. Él les ofreció un banquete. Él era prosperado, él tenía los medios, y aquellos que lo echaron de sus tierras, él los llama y le dicen, vengan, coman del banquete. Y hizo pacto con ellos, el pacto que dijeron, porque les dio temor, porque vieron que el hombre había sido engrandecido, vieron que ese hombre era poderoso. Pero ¿sabe por qué era así? Porque la buena mano de Dios estaba con él. Porque la buena mano de Dios está con nosotros. Dios nos bendecirá. Póngase de pie.